Hemos estado en la serie de Navidad. Este año le hemos titulado Regalos Celestiales y hemos visto diferentes regalos. La semana pasada vimos el regalo del amor. La anterior vimos el regalo de la esperanza. Y hoy veremos otro regalo. Es una de las cosas más preciadas que no se puede comprar con dinero. Hoy vamos a hablar de algo muy preciado, de mucho valor, que no se puede comprar con dinero. También es una de las necesidades más básicas de todo ser humano. Cada uno de los que estamos aquí presentes necesitamos de esto que vamos a hablar hoy. Y al mismo tiempo es una de las cosas más escasas en el presente. Es una de las cosas más escasas en el presente y me estoy refiriendo a la paz. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos en nuestras Biblias a Lucas capítulo 12, versículos 13 y 14? Lucas 2, no 12. Lucas 2, versículos 13 y 14. Lucas fue el único de los escritores de los evangelios. Mateo, Marcos y Juan fueron los otros. Lucas fue el único que no tuvo la oportunidad de andar con el Señor Jesús. Lucas era griego y a través quizás del apóstol Pedro, tuvo mucha relación con el apóstol Pedro, también con el apóstol Pablo. Como sabemos, Lucas era doctor y acompañó al apóstol Pablo en muchos de sus viajes misioneros o en los últimos viajes misioneros. Entendemos que era el doctor personal del apóstol Pablo y por esto él llegó a aprender el evangelio. Y como griego quería compartirle el evangelio a los griegos. Recordemos que griego fue el lenguaje del Imperio Romano. Todo el mundo hablaba griego. Tanto así que los que no hablaban griegos, los romanos y los griegos les consideraban los bárbaros. Si usted no hablaba griego, todo lo que usted hablara, el lenguaje que sea, para ellos era bárbaro. Y eso fue la raíz de la palabra bárbaro. Lucas le escribe a su amigo Teófilo y con esto a todos los de habla griega, en otras palabras, a todo el mundo, porque todo el mundo hablaba griego. Y cuando Lucas escribe a Teófilo, este griego, le escribe 2 tratados. El primer tratado es parte de lo que vamos a leer hoy, es el Evangelio según Lucas. Y el segundo tratado es el libro de los Hechos. Y me encanta cómo Lucas recoge la historia de la Navidad. En el versículo 13 del capítulo 2 vamos a ver algo que ocurrió y que nos habla de este regalo del cual estamos hablando hoy, la paz. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en los cielos más alto, en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Qué tal si lo leo de nuevo? De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. ¿Qué tal si le pedimos al Señor que nos hable? Padre, te damos gracias. Gracias por darnos la oportunidad hoy de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo a que se hiciera hombre. Y vino y se hizo hombre y como hombre también murió, pero también resucitó. Y hoy tenemos la certeza, la confianza que Él habita entre nosotros. Tu palabra nos enseña que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Y nosotros creemos hoy que tu Espíritu Santo se pasea en este lugar. Creemos que tú estás en este lugar. De modo que hoy, Señor, todo lo que hemos hecho es para ti. Todo lo que hemos hecho es para ti y todo lo que vamos a hacer es para ti, Señor. Recíbelo como olor grato. Paséate en este lugar y háblanos a través de tu palabra, Señor. Si hay, Padre, algún corazón vacío aquí, si hay algún corazón que hoy está vacío de paz, no tiene paz, rogamos, Señor, que hoy pueda ser la paz contigo y tú puedas inundarlo de tu paz perfecta, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedimos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén
y amén. Puede tomar asiento y muchas gracias. De nuevo, hoy estamos hablando de una de las cosas más preciadas que no se pueden comprar con dinero. Una necesidad, una de las necesidades más básicas de todo ser humano y una de las cosas que más escasea hoy, y es precisamente la paz. Qué extraordinario que en la historia de la Navidad, la primera Navidad, la que ocurrió allí en Belén de Judea, el texto que estamos leyendo cuando Lucas le escribe a Teófilo y con ello a todos los griegos, le estaba contando cómo los pastores estaban pastoreando sus ovejas. Ahora, cuando pienso en esto y pienso en los pastores pastoreando ovejas, estamos pensando en el trabajo más vil, el trabajo más despreciado que alguien podía hacer. Y podemos pensar en eso, aunque usted y yo sabemos que quizás este trabajo de pastor de ovejas es un trabajo que colabora a que el corazón del pastor, en este caso de los pastores de ovejas, en aquel entonces sea transformado y sean gente dócil y gente humilde. Pero además de todo eso, si usted va al Antiguo Testamento y va al gran pastor de Israel, el rey David, el segundo rey de Israel, y conoce usted la historia de David, usted conoce que cuando el profeta fue a la familia de David a buscar rey, ¿se acuerdan? Cuando el profeta fue a la familia de David, Isaí, padre de David, a buscar rey, Isaí llamó a todos los hermanos de David, pero se olvidó de David. ¿Y qué estaba haciendo él? Pastoreando las ovejas. Era tan insignificante que al propio padre se le había olvidado David por allá pastoreando las ovejas. Qué bueno que al Señor le place, como decía el apóstol Pablo, por el puro afecto de su voluntad, venir a lo que el mundo desprecia. El apóstol Pablo nos dice eso, que a lo vil y menospreciado vino él. Juan también nos dice que a lo vil y menospreciado vino él. Para el año en que nació el Señor Jesús, habían unos pastores. Y en medio de la humildad que ellos estaban experimentando, permítanme decir un poquito más acerca de esto, porque hoy estamos hablando de paz. Y no estoy fuera del contexto, estoy todavía en línea con lo que queremos hablar hoy. El grado más bajo de la sociedad eran ellos, los pastores, los que sufrían, los que tenían más razones para no tener paz. El Imperio Romano estaba gobernando. La sociedad los tenía ellos como despreciables. Pero qué bueno, una vez más, que para Dios ellos eran muy preciados y tuvieron la oportunidad, la experiencia, el privilegio que muchos no tuvieron. Un ángel del Señor viene a darle la noticia del nacimiento del Señor Jesús, y cuando ese ángel les da la noticia, dice que de pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales. Los ángeles del Señor llenaron aquel lugar. Permítame decirle que estas personas no eran personas que estaban necesariamente ayunando y orando por 40 días. Es decir, no fue algo que ellos se imaginaron. No fue una revelación nomás. ¿Ok? Fue real. Fue real. Y primero se apareció uno y después aparecieron muchos. Eran hombres que estaban pastoreando, y simplemente en medio de ese escenario de pastorear, el Señor interrumpe, los ángeles interrumpen. Y cuando los ángeles interrumpen este ejército, saben que cada vez que mencionamos la palabra ejército, pensamos en la guerra, ¿sí o no? Porque los ejércitos son para luchar, ¿sí o no? De modo que de cierto modo vemos cómo esto tiene alguna relación con la paz que el Señor iba a traer a Israel y al mundo entero a través del niño Jesús. Estos ángeles decían, alabando a Dios, y decían: gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. El Señor recibe gloria. Él recibe gloria cuando envía a su Hijo. Él recibe gloria cuando el Hijo obedece. Él recibe gloria cuando nosotros obedecemos la voluntad del Padre. Y no sé cómo luzca aquí en la tierra, pero cada vez que la obediencia está ocurriendo, el Padre recibe gloria. Y eso es lo que estaba sucediendo. El Padre estaba recibiendo gloria. Gloria a Dios en los cielos. Pero no se queda allí, dice: y paz en la tierra. Paz
en la tierra. Paz en la tierra, y me encanta cómo Lucas lo dice, especialmente cómo lo traduce, porque Lucas no estaba hablando español, por supuesto, cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La Reina Valera dice, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad para con los hombres. Cuando tú y yo leemos esto, estos pastores que de nuevo eran los más bajos en la sociedad, los que sufrían más la ausencia de paz en aquella sociedad, ahora estaban recibiendo una noticia que debió alegrar su corazón, y es que Dios había enviado a su Hijo para traer paz en la tierra. Para ti, para mí, que hemos vivido en este país ausente de guerra por lo menos por el tiempo de nuestra existencia, espero yo, esto quizás tiene un significado superficial. Lo leemos y lo entendemos, por supuesto, todos lo entendemos, sabemos lo que es una guerra. Pero para estos pastores y para todo el pueblo de Israel, esto tenía un significado totalmente diferente. Pensemos que entre Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, el período intertestamentario, pasaron 400 años. Y fueron 400 años en los que la nación de Israel no estaba experimentando, no estaba disfrutando una paz extraordinaria, no. El imperio medo-persa y después el imperio griego, de donde sale Alejandro el Grande, ¿verdad? Alejandro Magno. El padre de Alejandro era Filipos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estudiamos la carta a los filipenses. Ahorita vamos a ver un poquito de la carta a los filipenses. Y después del imperio griego, que facilitó que todo el mundo hablara el mismo idioma, el griego. Les hablé un poquito ahorita acerca de eso. Luego viene el imperio romano, y el imperio romano hizo que todo el mundo antiguo se conectara uno con otro. Las calles que hizo el imperio romano todavía hoy existen. 2000 años después, la I-4 la llevan reparando desde que yo vivo en Estados Unidos, 25 años, y todavía sigue con problemas. ¿Sí o no? Nos reímos porque todos conocemos que las calles aquí, después de toda la tecnología, todo el conocimiento, de tanta ciencia, de tanto trabajo y tantos millones, hay que repararla todos los años. Bueno, las calles de Roma todavía hoy por hoy existen. Y ustedes van a Israel, a diferentes lugares del Imperio Romano, y todavía puede pisar suelo que pisaron en aquel tiempo. Todo esto para decir que habían pasado tantos años en los que no había paz en Israel. No había paz en Israel como nación, y mucho menos había paz en el corazón de aquellos que amaban a Dios y aquellos que estaban bajo la colonización romana, pudiéramos decir. No había paz. La esperanza de paz estaba muy lejos, muy lejos. Sabemos cómo los judíos amaban el templo. Hay mucho que pudiera decir de la historia, solamente quiero decir este dato. En el periodo intertestamentario, en el mismo medio del periodo intertestamentario, fue cuando surgieron los fariseos. Usted va a la Biblia en el Antiguo Testamento y no ve jamás antes los fariseos. No aparecen en el Antiguo Testamento, aparecen solamente en el Nuevo. ¿Cuándo surgieron? Surgieron en el periodo intertestamentario. Y los fariseos era como un partido político, pero era un partido político que se ganaba a la gente. Era el partido popular, se ganaba a la gente. Y los fariseos habían surgido para proteger la ley de Dios. ¿Por qué habían surgido para proteger la ley de Dios? Porque, miren lo que sucede. Un gobernador sacrificó un cerdo en el altar del templo. Eso fue lo peor, la forma más grande de ofender al pueblo de Israel. Había mucho dolor, y en medio de ese escenario, precisamente a pastores, los que más sufrían la ausencia de paz en la sociedad en ese entonces, el Señor se aparece para darle esta grande noticia. Dios recibe gloria en los cielos. ¿Cuántos saben que Dios siempre recibe gloria? No hay nada ni nadie que pueda jamás robarle la gloria a Dios. Cuando tú y yo no entendemos lo que está sucediendo y no vemos de qué forma los acontecimientos presentes le pueden traer gloria a Dios, no hay nada, no hay ni una hoja que se caiga de un árbol sin que Él lo permita. Él siempre
siempre está recibiendo gloria. Y en este caso, cuando el Señor Jesús nace, aún más, gloria a Dios en las alturas. Había que cantarlo. Los ángeles tenían que cantarlo, todos juntos tenían un coro formado. Quizás si había algún ángel allí medio latino, pues lo tocaba estilo salsa o algo así, pero había tremenda fiesta y decían gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, paz. En la tierra, paz. Estos hombres no conocían lo que era la paz. El regalo de la paz. Nótense que esto no era algo que ninguno de ellos había ganado por sus méritos. No es que ellos estaban trabajando para producir paz. No es que ellos estaban en contra del imperio romano en una forma, organizada para derribar el imperio romano y conseguir la paz. No. Ellos estaban simplemente haciendo sus quehaceres, pastoreando sus ovejas, nada más. Y el Señor los interrumpe y les dice que va a haber paz en la tierra. De nuevo, usted y yo podemos interpretar eso hoy de cierta manera. Para ellos esto significaba mucho más de lo que significa para nosotros, porque había mucho tiempo que no había paz en la nación de Israel y mucho menos en el corazón de ellos. Ahora, si tú y yo vamos a la primera Navidad o la primera anunciación de la Navidad, es decir, leímos Lucas, ¿verdad? Y Lucas se refiere a la primera Navidad, pero eso no fue la primera anunciación de la Navidad. ¿Qué tal si tú y yo vamos a la primera anunciación de la Navidad, el primer anuncio de la Navidad? 700 años antes que Jesús naciera, el profeta Isaías ya estaba hablando del niño Jesús. Y escuche esto, estaba hablando del regalo de paz para ti y para mí. En otras palabras, cuando vamos y leemos esto en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7, vamos a leerlo. Vamos a ver que esto es un regalo preparado con mucho tiempo. Preparado con mucho tiempo. 700 años antes que Jesús naciera, ya la estaba preparando. En su mente ya estaba este diseño totalmente hecho, terminado, completo. Solo faltaba la ejecución. ¿Verdad que sí? Ahora piense por un momento, cuando usted quiere regalarle algo significante a alguien, quizás le tome mucho tiempo. Algunos de nosotros tenemos dentro de nuestros bienes algunas cosas que nos han regalado que significan mucho para nosotros. Por ejemplo, si su abuelito o su abuelita le regaló una Biblia o le regaló algo, pasaron muchos años en que ellos escribieron quizás esa Biblia, la anotaron, la estrujaron, le pusieron notas adicionales, la subrayaron, y de repente usted obtiene eso. Es un tesoro que tomó muchos años para producir. Viene de alguien que le ama, de modo que cuando usted lo recibe, usted lo aprecia más que cualquier cosa, porque todo lo que se produce rápidamente es basura. La comida rápida es comida chatarra, es comida basura. Nada bueno se puede producir rápido. Todas las cosas buenas llevan tiempo para producir. Sí. Imagínese usted el regalo de la paz que vamos a ver como Isaías lo anuncia. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Y digo que este fue el primer anunciamiento de la Navidad, porque usted lo va a ver claramente. Dice, pues nos ha nacido un niño. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo exclusivamente, únicamente al nacimiento de Jesús. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. Permítame hacer un paréntesis para decir que no hay ninguna otra religión, no hay ningún otro ser en ninguna otra religión de quien se haya profetizado con una precisión tan exacta como refiriéndose al Señor Jesús. No hay otra, no hay otra. Usted puede nombrar cualquiera, simplemente no hay otra. ¿Qué tal si vemos más de 300 profecías? Aquí estamos solamente viendo una de ellas. Dice, pues un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado. Un hijo nos es dado. Aquí incluso, si usted lo profundiza, usted puede entender de la eternidad del hijo. Sí, nació un niño, pero el hijo no fue dado. El hijo no nació allí. El hijo existía desde la eternidad porque el hijo es Dios. Como dice Juan, el mejor amigo del Señor Jesús. Juan dijo en su evangelio, el capítulo 1, que por él fueron hechas todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por él y nada de lo que existe fue hecho sin él. Él lo hizo todo. Extraordinario.
Y cuando tú y yo leemos esto y entendemos de un niño nos es nacido, hijo nos es dado, vemos la encarnación del Hijo en el niño Jesús. Pues nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, dice el gobierno descansará sobre sus hombros, nos está pintando la imagen perfecta de el Mesías, el libertador, el salvador de Israel. El gobierno descansa sobre sus hombros. De hecho, es por eso que cuando Jesús creció, muchos no lo consideraron el Mesías porque no vieron un gobernador que peleara contra el imperio romano. Ellos no lo vieron, pero Jesús vino primero a gobernar en el corazón de ellos, a establecer el reino de los cielos al cual tú y yo pertenecemos hoy. Y eventualmente, ahora cuando venga por segunda vez a buscarnos a nosotros la iglesia, será cuando el pueblo de Israel entienda que Él es realmente el gobernador, cuando venga para gobernar en el reino milenial de Cristo. Y entonces ellos van a entender que Jesús es realmente el Señor y van a reconocerlo como el Mesías. Pero vamos a continuar. El gobierno descansa sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso. Si usted no creía en la Trinidad, pues permítame decirle que usted debe creer en la Trinidad, porque aquí Isaías está llamándole a ese niño que iba a nacer, Dios encarnado, el Hijo entregado. ¿Qué? Dios poderoso. Dios poderoso. Jesús es Dios hecho carne. Él es Dios poderoso. Padre eterno. Hay mucho que podemos decir ahí. Y entonces dice príncipe de paz. Príncipe de paz. Hay tantas cosas que usted y yo podemos sentir hoy. De la única de la que la palabra dice que Él es príncipe, es de la paz. Príncipe de paz. Dice después, versículo 7, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Esa es la razón por la cual nació en Belén, la ciudad de David. Y pues sigue hablando del Señor. Simplemente quería acentuar que Él es titulado desde hace 700 años el príncipe de paz y que su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Un regalo preparado con mucho tiempo. Aunque se demoró, según nuestra medida de tiempo, se demoró 700 años, mucho, ¿verdad? Él llegó en el tiempo preciso, en el tiempo que todo el mundo hablaba griego y en el tiempo que todas las carreteras se conectaban en el Imperio Romano, de modo que el Evangelio podía llegar a todos los lugares. Él siempre llega en el tiempo perfecto. Si hoy tú estás necesitado de paz y llevas mucho tiempo esperando la paz y has esperado en Él, sigue esperando, porque Él es siempre fiel. Y en el momento perfecto, tú vas a recibir la paz que necesitas recibir de Él. Ahora, cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando? Bueno, lo primero de lo que estamos hablando es paz y paz con Dios. Si vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 21. Colosenses capítulo 1, versículos del 19 al 21. El apóstol Pablo escribe a los cristianos de Colosas. Colosas hoy por hoy está en Turquía. Hace 4 meses tuve la oportunidad de estar allí. Permítame decirle que en toda Turquía, donde están las 7 iglesias de Apocalipsis, el único lugar que no ha sido excavado, el único lugar que no conocemos cómo lucía en la antigüedad, es precisamente Colosas. Colosas es una loma y hay 2 o 3 ladrillos que se salen de la loma, pero para excavar en esos lugares hay que tener muchos permisos y mucho dinero, y no han podido excavar allí. Colosas todavía está allí. El apóstol Pablo tampoco anduvo con el Señor Jesús físicamente, como anduvo Mateo, como anduvo Juan, como anduvo Pedro y sus compañeros de pesca Jacobo y Santiago. Pero en camino a Damasco, a apresar los creyentes, a apresar la iglesia, porque el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era judío y odiaba fervientemente a los cristianos.
de camino a Damasco, el Señor Jesús, ese que nació en Belén, ese que murió en la cruz, que resucitó, se le apareció al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo pudo conocerlo. Y esa fue su primera Navidad. Y todo el odio que había en el corazón del apóstol Pablo a la iglesia fue transformado por amor. Y toda la ausencia de paz que había en el corazón del apóstol Pablo, ahora eso fue cambiado por una perfecta paz. La paz que solo puede dar el Señor Jesús. Y él le comparte a los cristianos de Colosas estas palabras. Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 21. Dice, pues a Dios, escuche esto, en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Dios estableció la paz a través del Señor Jesús. Esa fue la razón por la cual él tuvo que nacer como un ser humano, para entonces morir y pagar el precio, cumplir con la demanda de santidad que el Padre demandaba. La paga del pecado es muerte, declara la ley, y por lo tanto alguien tenía que morir. Él vino precisamente a morir, y es lo que Pablo está diciendo aquí. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Escucha lo que dice después. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Escuche ahora, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones. Eso precisamente es lo que mucha gente no quiere aceptar. Nadie quiere ser declaradamente, públicamente, a conciencia, enemigo de Dios. Nadie quiere eso. Todo el mundo quiere ser amigo de Dios y comportarse un poquito bien por aquí, un poquito bien por allá, y tratar de hacer las cosas bien por aquí, como si pudiéramos comprar a Dios con esas cosas. Permítame decirle que si pudiéramos comprar a Dios con esas cosas, entonces el nacimiento de Cristo Jesús hubiera sido en vano. ¿Sí o no? Si pudiéramos ganarnos el cielo, si pudiéramos ganarnos el favor de Dios, pues entonces ¿para qué Él iba a enviar a su Hijo? Piense, si usted es padre o madre, piense en su hijo. Mucho dolor, ¿verdad que sí causaría entregar un hijo? Si tú y yo pudiéramos ganar el cielo por nuestros méritos, pudiéramos hacer cualquier cosa para ganar el cielo, entonces ¿por qué vino Jesús? No. Todo lo que tú y yo podemos hacer puede satisfacer nuestra demanda de justicia, pero la demanda de justicia de Dios, Él es quien la entiende y Él es quien la demanda. Y quien único podía satisfacer esa demanda de justicia y de santidad era el Hijo. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Por lo tanto, todos nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos enemigos de Dios. De modo que toda persona que no ha recibido a Jesús como su Salvador, permítame decirle que usted puede pedirle a Dios por paz, pero usted jamás podrá tener paz y jamás podrá tener la paz de Dios si usted primero no se reconcilia con Dios. Permítame decirle que Dios no te necesita a ti, tú necesitas a Dios. Dios sigue siendo Dios, no importa lo que suceda, pero tú y yo necesitamos a Dios. Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros antes, eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él. Esa es la condición del hombre separado de Cristo, una condición en la que no hay paz. Hay personas que simplemente no conocen la paz de Dios porque no están en paz con Dios. Y es por eso que pueden hacer algo aquí hoy, algo allí mañana para calmar su conciencia, pero aquí en el corazón no hay forma de calmar la conciencia si Él no vive en nuestro corazón, si no hacemos la paz con Dios a través de Cristo Jesús. Lo único que puede pagar esa demanda de justicia es precisamente Jesús. La razón por la que Jesús vino. Y esto no es simplemente una plática religiosa, no. Esto expira y esto es verdad. Tú y yo ni siquiera podemos referirnos a nuestro cumpleaños
sin reconocer el hecho histórico indubitable que Jesús nació. ¿Por qué nació? Aquí Pablo nos dice por qué. Él nació para llevar nuestros pecados, para hacer la paz con Dios. ¿Alguien quiere tener paz? El regalo está allí. Está disponible. Él realmente quiere regalarte esto. Pero se requiere un acto de tu voluntad. Reconocer que tú necesitas paz. Reconocer que tú necesitas a Dios. Aceptar el regalo de salvación. Muchas personas no entienden salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, yo le voy a decir de qué. Lea Romanos capítulo 3 y va a entender que es salvación de la ira de Dios. Sí, salvación de la ira de Dios. De eso usted es salvo. La única forma de ser salvo es a través de este regalo de la paz. Todo lo que usted tiene que hacer es recibirlo, abrirlo, declarar, sí, yo necesito un Salvador, yo necesito paz. Yo necesito paz. Permítame decirle, el hombre fue hecho, ¿para qué? Para tener comunión con Dios. ¿Sabe por qué tú puedes sonreírte? ¿Y sabe por qué tú conoces emociones como el amor, la alegría, la tristeza? ¿Sabe por qué? Porque Dios te equipó para tener una relación contigo. ¿Ok? Usted nunca ha visto un árbol llorando, un árbol reírse y se ve uno salga corriendo. ¿Por qué nosotros somos los que podemos procesar eso? Porque tú y yo somos equipados para tener una relación. ¿Por qué tú y yo tenemos voluntad e inteligencia? ¿Por qué? Porque tú y yo podemos decidir y tener una relación con Dios que demanda inteligencia, que demanda voluntad. En otras palabras, Dios nos ha creado. Y si Dios nos creó para esto y su propósito es esa relación, y el hombre insiste en no tener esa relación y darle la espalda a Dios, pues lo más lógico es que Dios se aire. Imagínense algo que usted haya hecho, que usted haya invertido todo y de buenas a primeras le da la espalda así, como si usted fuera algo pintado en la pared. Esa es una forma humana de tratar de explicar la ira de Dios. Dios, en su soberanía y en su santidad, tiene una escala de valores mucho mayor a la nuestra. Pero qué bueno que Él nos dio la paz en Cristo Jesús. ¿Quieres tener paz con Dios? ¿Saben qué significa tener paz con Dios? Significa ser realmente perdonado. Usted sabe qué cantidad de pecado cada uno de nosotros, yo que nací en el Evangelio y todos los que estamos aquí presentes, de una forma u otra, ¿qué cantidad de pecado hemos cometido? Mucha. Si tú y yo pudiéramos mirarnos a través del lente divino, sin Cristo, estuviéramos horrorizados de nosotros mismos. Estuviéramos horrorizados de nosotros mismos. Pero qué bueno que vino Cristo y a través de Cristo ahora podemos ser totalmente limpios, totalmente santos, totalmente aceptados. Ese es el regalo de la paz con Dios. Todo lo que tienes que hacer es abrirlo, es disfrutarlo, es recibirlo y decir, ahora soy hijo. Ahora soy hijo, ahora tengo el derecho. Ahora puedo decirle, como enseñaba el apóstol Pablo, Abba Padre. Eso significa papito, eso habla de intimidad, habla de ternura, habla de la relación de un padre y de un hijo. No solamente la paz es paz con Dios, sino es una paz real que inunda nuestro corazón y nuestra mente. Cuando el Señor Jesús estaba con los discípulos y estaba a punto de irse, los estaba preparando. Jesús había estado con los discípulos 3 años, estaba en el último año, sabía que muy pronto iba a morir y los discípulos lo amaban. Él tenía que preparar la mente y el corazón de ellos para cuando Él ya no estuviera ahí, para cuando Él estuviera clavado en la cruz, ellos entendieran lo que estaba pasando. Y cuando Jesús les dice esto, los está preparando, les dice también lo siguiente. Miren las palabras que usa Juan, traducidas por supuesto, pero son especiales para el tema de hoy, el regalo de la paz. Dice, les dejo un regalo, Juan 14:27, les dejo un regalo, paz en la mente y el corazón. Y la paz que yo doy
es un regalo que el mundo no puede dar. En otras palabras, la paz de Dios es una paz única. La paz de Dios es una paz que aquel que no la ha experimentado no la puede ni describir, no la puede entender, no se puede imaginar, porque es una paz única, es la paz de Él. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Nada puede producir esa paz. Así que no se angustien ni tengan miedo. Si usted conoce lo que sucedió después de eso, esos discípulos vieron a Jesús siendo crucificado. Evidentemente no creyeron mucho en todo lo que había dicho porque se fueron a pescar, a hacer lo que hacían antes. Ninguno estaba allí en la tumba esperándolo, pero Él resucitó. Él resucitó. Y se le apareció a los discípulos. Por 40 días se le apareció a los discípulos. En varias ocasiones, a veces a uno solo, a veces a varios, en una ocasión a 500 hermanos. Es indubitable la resurrección de Jesús. Y por último, al apóstol Pablo también se le apareció. El regalo de la paz. El regalo de la paz es una paz sin igual que verdaderamente puede gobernar la mente y el corazón. Yo no sé usted, pero a veces enfrentamos tantas cosas en nuestra vida que solo la paz de Dios, solo una paz sobrenatural puede traer paz a nuestra vida. ¿Cuánto dolor? Para mí la época navideña es una época en que yo reflexiono mucho. Imagino que es así para muchos. ¿Cuánto dolor hay en este mundo? Y todo dolor siempre es resultado de una ausencia de paz. Todo dolor es ausencia de paz de alguna manera, ¿verdad que sí? Hay veces que solo la paz del Señor, solo una paz sobrenatural puede traer paz a nuestras vidas. Porque la paz producida por nada humano es suficiente, no es suficiente. Quiero terminar con esto. El apóstol Pablo escribe a los filipenses, les hablaba ahorita de Filipos, el padre, o Filipo, el padre de Alejandro Magno. La ciudad de Filipo fue fundada en su honor en Grecia. Y los cristianos de esta ciudad, el apóstol Pablo le escribe, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, dice, escuche por favor, si usted está aquí hoy y usted es creyente y quizás usted no está teniendo paz, usted se está preguntando, ¿de qué tú estás hablando si yo soy cristiano toda mi vida y no tengo paz? Bueno, quizás no estás haciendo esto, porque la paz de Dios sí es fruto del Espíritu Santo, es producto del Espíritu Santo. Es decir, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos sella. Y como resultado de que Él viva en nosotros, tenemos paz, la paz de la que estamos hablando. Pero el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. Es decir, para disfrutar del producto de tener el Espíritu Santo, tú tienes que tener una relación con Él. Tú no tienes beneficios de tu esposa o las esposas de los esposos si no hay una relación. Igual con el Espíritu Santo, hay una relación. Y cuando esa relación está bien, el producto inevitable es paz. Ahora, si usted es creyente y está necesitando paz, vamos a obedecer la palabra de Dios y yo le garantizo que usted va a tener el corazón lleno de paz. ¿Qué tiene que hacer? Escuche bien. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Ahí está lo primero. ¿Cuántas cosas te están robando la paz? ¿Cuántas cosas las dejas allí en tu almohada todos los días? ¿Cuántas han llegado tan profundo en tu corazón y en tu mente que ya no te dejan vivir tranquilo? Bueno, la respuesta está allí. Los que no tienen a Dios no pueden orarle a Dios porque no tienen a Dios, no creen en Dios. ¿A quién le van a orar? Pero tú tienes a Dios y Él habita en ti. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Ora por eso. Sigue orando por eso. Sigue orando por eso.
Sigue orando por eso. Sigue orando por eso. No lo cargues tú. Déjalo a los pies del Señor. No lo cargues tú. Háblalo con Dios. Pero tienes que hablarlo. No puedes quedarte en tu mente. No puedes llevarlo en tu corazón y dejar que crezcan raíces de amargura y pensar que Dios no está contigo. No, háblalo con Dios. Háblalo las veces que sea necesario. No se preocupe por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan. Díselo. Sé transparente con Él. Esto se trata de una relación. Háblalo claramente. Si tienes que llorar, llora. Y si tienes que gritar, grita. Pero háblalo. Deja que salga. Háblalo con Él. No lo hables con el vecino, con el hermano, con personas que no van a entenderlo. Personas que van a juzgar. Hay cosas que solamente las podemos hablar con Dios. Hay cosas que nadie las entiende. Pero qué bueno que Él sí lo entiende. Si va a darle un aplauso a Él, déselo fuerte. No se preocupe por nada. En cambio, oren por todo. No se preocupen por nada. Importante esa nada. Subráyelo. Oren por todo. Subráyelo. Subráyelo. Díganle a Dios lo que necesita. Aquí está hablando de lo que necesitamos, ¿verdad? De las cosas que no tenemos todavía. Cosas que podemos decir pertenecen al futuro, ¿verdad? Te roban la paz. No te preocupes. Háblalo con Dios. Todo, háblalo con Dios. Díselo claramente. Y ahora nos habla del pasado. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Ahí está la fórmula. Ora por lo que no tienes, dale gracias por lo que Él ha hecho. ¿Saben qué sucede? Cuando Dios ha hecho por ti, y 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 tú olvidas, y olvidas, y olvidas, y olvidas, no puedes vivir en paz. Pero cuando tú y yo recordamos y traemos a la mente lo bueno que Dios ha sido y lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces el corazón va a estar inundado de paz. Paz por las cosas pasadas porque le agradecemos, y paz por las cosas futuras porque ya están en las manos de Dios. Dice el apóstol Pablo entonces, así, de esa manera, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios, no cualquier paz, la paz de Dios guardará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Mientras vivan en Cristo. El creyente, el cristiano, debe ser alguien que recibió, que abrió ese regalo de la paz y entró en él y ahora está inundado de paz. Ahora está inundado de paz. Podemos hacer esto. Pedirle por lo que nos quiere robar la paz en el futuro, las cosas que no tenemos todavía, y darle gracias por las cosas que ya Dios nos ha dado. Quiero terminar con esto. La paz no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de conflicto. La paz no es ausencia de eso. La paz es presencia de Cristo. Eso es la paz. Le da un fuerte aplauso a Él.